que hemos visto desde el 20 de enero que asumió el poder, pues es sin duda alarmante. Es decir, esta sociedad, este país, este sistema político jamás habían visto. Esto pareciera que nunca lo veríamos en el país más democrático del mundo, como Estados Unidos, Arturo, ¿no? Pues sin duda, en parte creo que eso también explica la incapacidad de esta sociedad de movilizarse a, digamos, a acotar las acciones del presidente. Entonces, yo siempre he dicho que López Obrador y Trump son gemelos de distinta madre. En este momento hacemos contacto con Arturo Sarucán, como les adelantaba, ex embajador de México en Estados Unidos. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Hola, Adela, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, ¿todo bien? Bien, bien. Todo bien, qué bueno, me da gusto. ¿Y los primeros 100 días de Donald Trump, cómo los ves? Pues es una entremezcla de ópera bufa, caos absoluto y muchas alarmas prendidas, porque lo que hemos visto desde el 20 de enero que asumió el poder, pues es sin duda alarmante. Es decir, esta sociedad, este país, este sistema político jamás habían visto lo que estamos viviendo aquí en Washington, pero también en el resto del país, con toda una serie de acciones que ha tomado el presidente, que ha tomado el grupo en el poder. Muchos se mofaban cuando durante la campaña presidencial del año pasado apuntábamos a un famoso llamado Proyecto 2025, diseñado por uno de los centros de análisis más conservadores, que se ha escorado todavía más a la derecha de lo que estaba en el pasado, que había diseñado esta especie de como manual de operación para el gobierno de Trump si es que llegaba a ganar, y todo el mundo se burlaba. No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Es una locura. Pues tal cual es lo que hemos estado viendo en estos primeros 100 días. Y una cosa que no deja llamar la atención, Adela, es que, pues tú lo sabes muy bien, muy pocas veces, si no es que jamás, México ha ido adelante la curva que Estados Unidos. Pues ahora sí México ha ido adelante la curva, porque lo que estamos viviendo en Washington hoy es lo que los mexicanos hemos vivido en nuestro país durante los 6 años de gestión de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la polarización desde la tripresidencial, la prensa caracterizada como enemiga del pueblo, un asalto, un acoso constante al Poder Judicial. La semana pasada el FBI aquí arrestó a una jueza que bloqueó una serie de acciones en materia de expulsiones, deportaciones migratorias aquí en Estados Unidos. La evisceración, la destrucción de la administración pública federal que vimos en México. Pues llevamos 100 días en donde burócratas, servidores del Servicio Civil de Carrera de Estados Unidos en todas las dependencias han sido corridos, conminados a renunciar, funcionarios que llevaban 30 años en sus cargos, sobre todo, repito, funcionarios de carrera en los distintos departamentos. Se les notificó en el transcurso de la primera semana que pues, adiós, tenían que ir a buscar otro trabajo. El asalto contra las universidades, el asalto contra los centros de investigación y investigación científica y médica del propio Estado, es decir, el propio gobierno estadounidense. Todo lo que vimos en México lo ha repetido este hombre acá en Estados Unidos, y ya no digamos pues la patraña de la elección robada, que al igual que Andrés Manuel López Obrador con la del 2006, este hombre sigue hoy diciendo que la elección del 2018 le fue robada. Entonces, muchas similitudes. Yo siempre he dicho que López Obrador y Trump son gemelos de distinta madre, pero ciertamente aquí sí los mexicanos, esta película que están viviendo los estadounidenses, que estamos viviendo quienes estamos en Washington, con la debacle que se vive y que se percibe en esta ciudad, pues ya lo vivimos estos últimos 6 años. Ahora, esto pareciera que nunca lo veríamos en el país más democrático del mundo, como Estados Unidos, Arturo, ¿no? Pues sin duda, en parte creo que eso también explica la incapacidad de esta sociedad de movilizarse a, digamos, a acotar las acciones del presidente. Como tú lo mencionabas antes de que empezáramos a platicar, ciertamente ya uno de los contrapesos ha entrado en funcionamiento, que son pues, las encuestas que salieron este fin de semana, una del Washington Post y ABC, la cadena de televisión,
otra de Reuters, la agencia noticiosa Ipsos, y otra más de CNN, todas invariablemente están mostrando un colapso en los niveles de aprobación de Donald Trump. Como tú lo decías, niveles nunca vistos para este primer periodo, digamos, para el primer trimestre, los primeros 100 días de gestión de un presidente estadounidense, desde la época de Eisenhower, justo después de la Segunda Guerra Mundial. El manejo de la economía, el punto peor calificado por los estadounidenses por el vandalismo arancelario que ha hecho que hoy Goldman Sachs, el banco y la correduría neoyorquina, advierta que de todas las economías industrializadas del G7, Estados Unidos es la que menos va a crecer y a lo mucho tendrá 0.1, 0.2 de crecimiento este año como resultado de esta guerra arancelaria que Donald Trump ha detonado a izquierda y a derecha. Y también un elemento a mí me parece muy notable porque creo que en algún momento tú y yo lo llegamos a comentar cuando hacíamos el post-mortem de la elección presidencial estadounidense en noviembre, que uno de los factores que explicaba por qué había ganado Donald Trump tanto el voto popular como el voto en esos 5 o 6 estados clave bisagra había sido este corrimiento muy importante, el voto hispano. Pues es precisamente en el voto hispano donde hay un colapso en todas estas encuestas del apoyo y de la aprobación al presidente Donald Trump, llegando a niveles que vimos justo antes de la debacle electoral de Donald Trump en el 2018. Es decir, esa gran oleada de apoyo del votante hispano a Trump que vimos en la elección presidencial de este noviembre pasado, se ha colapsado y ha regresado a niveles de apoyo y aprobación como los que la última vez vimos en la antesala de la elección presidencial del 2018, que acabaría perdiendo ante Joe Biden. Entonces, hay varias cosas ahí interesantes. Las cortes han jugado un papel de contrapeso muy importante, sobre todo en materia de política migratoria. Ahora el Congreso finalmente empieza a buscar acotarle a Donald Trump el uso de una serie de instrumentos legales a los que ha recurrido para justificar sus aranceles punitivos a México, a Canadá, pero también a otras naciones, diciéndole al presidente, primero, las atribuciones en materia política comercial no son tuyas, no son del Ejecutivo, son del Legislativo. Segundo, el instrumento con el cual estás justificando una disque emergencia económica para aplicar esos aranceles, pues no se justifica, no está hecha para eso esa ley, no justifica usar aranceles para atender una crisis económica como la que él argumenta enfrenta hoy Estados Unidos. Entonces, han empezado a entrar en funcionamiento algunos de estos contrapesos. La sociedad civil empieza a movilizarse. El fin de semana pasado vimos manifestaciones importantes contra la gestión de Trump en alrededor de 80 ciudades del país, Adela. Y el Partido Demócrata parece que empieza a despertar de ese momento evidente que iba a enfrentar entre pasmo por lo que había ocurrido. De shock, de estado de shock, sí. El shock y de una disputa interna de pues, qué fue lo que pasó, quién es el responsable. Empieza a haber ya un poquito más de capacidad de empezar a diseñar primero una agenda legislativa, porque al final del día el primer gran correctivo a esta gestión de Donald Trump pues va a llegar en las elecciones intermedias del próximo año, que ahí es donde el Partido Demócrata debería poder recuperar la Cámara de Representantes para ahí ponerle un alto al presidente Trump, pero ciertamente este país está viviendo momentos y escenas inéditas, pero también hay que decirlo abiertamente, Adela. Es decir, si esto hubiera sido la primera vez que los estadounidenses votaron por Donald Trump. Sí, claro. Pero ya para la segunda vez y para la tercera, porque pues, hay que recordar, es la tercera vez que compite. Aquí no había sorpresas, todo el mundo tenía clarito, como decimos en México, de qué lado más calvaiguana. Y pues aún así los estadounidenses no solo le dieron la victoria en el colegio electoral, sino que por un margen muy estrecho, hay que decirlo, es uno de los clichés que persisten en México y en otras partes de que fue un triunfo avasallador de Donald Trump. No lo fue. El margen en el voto popular fue de 1.5 puntos porcentuales, el margen más estrecho, el segundo margen más estrecho desde aquella elección, ¿te acuerdas tú? Tan reñida entre Al Gore y George Bush en el 2000, la segunda elección en el voto popular más reñida en la historia moderna del país, y por lo tanto, pues el gran reto para el partido es primero definir una agenda
que sea atractiva camino a las elecciones intermedias, y a partir de ese momento decidir quién demonios va a ser el que va a llevar la estafeta del partido como potencial candidato o candidata presidencial dentro de 3 años y pico, ¿no? Sí. Entonces,